En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, mientras millones sufrían bajo el yugo del nazismo, los líderes del Tercer Reich vivían rodeados de un lujo desmedido. Palacios imponentes, automóviles blindados personalizados, trenes equipados como fortalezas móviles, colecciones de arte robado valuadas en millones. Adolf Hitler, Hermann Göring y Heinrich Himmler construyeron imperios personales financiados con el saqueo sistemático de Europa. ¿Cómo lograron estos jerarcas acumular fortunas colosales mientras predicaban austeridad al pueblo alemán? ¿Qué secretos escondían tras las puertas de sus mansiones? La hipocresía del régimen nazi alcanzaría dimensiones grotescas. Mientras millones morían en campos de concentración, los líderes del partido disfrutaban banquetes suntuosos, cacerías exclusivas y vacaciones en los Alpes bávaros. Lo que descubrieron los aliados al liberar Alemania revelaría la verdadera naturaleza de aquellos que predicaban sacrificio, pero practicaban la opulencia más extrema. Durante el auge del nacionalsocialismo, los altos mandos del nazismo gozaron de una riqueza sin precedentes, comparable únicamente a la antigua nobleza alemana que gobernaba el país durante las épocas de la monarquía. Esta opulencia se reflejó vívidamente en los lujosos aposentos del Führer y sus colaboradores más cercanos, particularmente Hermann Göring, quien construyó una de las fincas más impresionantes del período nazi. En 1933, el Estado prusiano donó aproximadamente 120 hectáreas a Göring, en su calidad de ministro-presidente de Prusia, para su uso y disfrute con carácter vitalicio. Esta región formaba parte de Schorfheide, una de las zonas boscosas más extensas de Alemania, considerada durante esa época una de las regiones más hermosas del país. Göring comenzó la construcción de un enorme complejo, con una mansión diseñada específicamente para agasajar a la cúpula nazi. El proyecto inicial consistía en un modesto pabellón de caza, pero las ambiciones de Göring crecieron exponencialmente. En 1937, el nuevo Karinhall fue oficialmente inaugurado. La zona dejó de ser un simple refugio de cacería para convertirse en una colosal mansión en medio del bosque. El complejo consistía en un edificio principal de 2 plantas, flanqueado por 2 alas extensas. Todo se organizaba alrededor de un gran patio interior, al cual se accedía mediante una avenida enmarcada por 2 hileras de árboles centenarios que creaban un pasillo natural impresionante. El edificio original era conocido como Großhalle, donde Göring entretenía a sus invitados alrededor de una chimenea monumental y un ventanal panorámico con vistas espectaculares al bosque circundante. La sala de estar conducía a 2 habitaciones conocidas como el Salón Dorado y el Salón Plateado, espacios donde el ministro exhibía permanentemente los regalos que recibía de nobles y ricos de toda Europa. Toda la mansión estaba rodeada por hermosos jardines adornados con estatuas de bronce, representando animales a tamaño natural. Cada ventana ofrecía magníficas vistas a los lagos Großdöllner See y Buchersee, así como a los bosques interminables de Brandenburgo. Göring y su segunda esposa, Emmy Sonnemann, vivían en el edificio central. El ala izquierda consistía en un salón de música equipado con instrumentos de la más alta calidad, una biblioteca enorme que contenía miles de volúmenes, muchos de ellos primeras ediciones o manuscritos raros, un gimnasio completamente equipado, una sauna de estilo finlandés y una piscina cubierta con acabados de mármol italiano. El ala derecha había sido designada como ala de invitados y contaba con múltiples habitaciones lujosamente amuebladas, un comedor formal con capacidad para 30 comensales, cocinas profesionales y alojamientos confortables para el numeroso personal de servicio.
debe mencionarse que Göring era un jefe considerado benevolente para con su personal y que los alojamientos del servicio estaban equipados de manera sorprendentemente confortable para los estándares de la época. Los sirvientes disfrutaban de habitaciones privadas, calefacción adecuada, baños modernos y comidas regulares preparadas en las mismas cocinas que servían a los invitados ilustres. Esta generosidad calculada garantizaba la lealtad absoluta del personal y evitaba filtraciones sobre las actividades que ocurrían en Karinhall. En el nuevo Karinhall, las habitaciones mostraban un estilo lujoso y recargado, utilizando los mejores materiales disponibles en Europa y más allá. Los suelos eran de mármol pulido importado de Italia y Grecia, cubiertos con caras alfombras persas y turcas que Göring adquiría mediante intermediarios en mercados internacionales. Pinturas de maestros antiguos como Lucas Cranach el Viejo y Peter Paul Rubens colgaban de las paredes, algunas veces en 3 o 4 niveles, creando galerías improvisadas que rivalizaban con los mejores museos europeos. Esta colección incluía obras robadas de colecciones judías y museos de territorios ocupados, aunque Göring frecuentemente utilizaba testaferros para dar apariencia de legalidad a sus adquisiciones. La opulencia de Karinhall contrastaba incluso con el estilo de vida del Führer. Con costumbres más austeras en apariencia, Hitler prefirió vivir en un departamento lujoso pero menos ostentoso, ubicado en el número 16 de la Prinzregentenplatz, en el exclusivo distrito de Bogenhausen en Múnich. El apartamento ocupaba toda la tercera planta de un imponente edificio de 5 plantas, diseñado en estilo Jugendstil, por el arquitecto muniqués Franz Popp, entre 1907 y 1908. Hitler se mudó allí en 1929, pero recién en enero de 1935 contrató al Atelier Trost para renovar y redecorar el espacioso piso por el desorbitado coste de 120.000 marcos alemanes, más de 10 veces el salario medio anual de la época. El 25 de abril de 1935, cuando el apartamento estaba prácticamente terminado, The Daily Telegraph publicó un artículo sobre las renovaciones, afirmando que el Führer supervisaba personalmente las obras y que todo el mobiliario y la decoración se realizaban según los propios diseños del señor Hitler. Este artículo, redactado con información proporcionada por la maquinaria de propaganda nazi, relataba el supuesto amor del Führer por el arte alemán y su pasión por la música wagneriana. El texto indicaba a los lectores que la decoración de su apartamento sigue la heroica paleta de colores alemana de azul, dorado y blanco, popularizada en las óperas de Wagner, y el mobiliario es del mismo estilo neoclásico. El objetivo propagandístico era claro: retratar a Hitler como un artista refinado y conocedor de la alta cultura, atrayendo así la atención y el respeto de la clase alta alemana, sus vecinos en el distrito más rico de Múnich. El Führer utilizaba este lugar no solo para descansar y trabajar en sus discursos, sino también para cerrar acuerdos políticos cruciales y recibir dignatarios extranjeros en un ambiente que proyectaba sofisticación burguesa en lugar del militarismo agresivo asociado con el nazismo. En este lujoso apartamento se firmó el Acuerdo de Múnich, que desmembró Checoslovaquia en septiembre de 1938. Neville Chamberlain, primer ministro británico, visitó el apartamento el 30 de septiembre, apenas horas después de la firma del infame tratado. Las fotografías de esa reunión muestran a un Hitler aparentemente relajado y civilizado, rodeado de obras de arte y muebles elegantes, una imagen cuidadosamente construida para tranquilizar a los líderes occidentales sobre sus verdaderas intenciones. En esas mismas habitaciones también comenzaron las conspiraciones para las futuras invasiones de Polonia y Francia, donde Hitler y sus generales revisaban mapas y planes militares mientras disfrutaban de refrigerios servidos en porcelana fina.
A medida que ascendió en poder, Hitler pasó cada vez menos tiempo en Múnich, distribuyendo sus días entre la Cancillería del Reich en Berlín, centros de comando estratégico como el Wolfschanze en Prusia Oriental y el Berghof en los Alpes bávaros. Casi inmediatamente después de finalizar las obras de su apartamento muniqués, Hitler emprendió una gran ampliación y renovación del Haus Wagenfeld, un modesto chalet en Obersalzberg que había alquilado inicialmente en 1928 y comprado en 1933 con las ganancias de Mein Kampf. Las obras comenzaron a finales de 1935 y al finalizar, la propiedad se conoció como el Berghof, un amplio y cuidadosamente vigilado complejo arquitectónico. La ampliación estructural fue realizada según las propuestas de Hitler por el arquitecto bávaro Alois de Gano, quien transformó el modesto chalet original en una residencia imponente con más de 30 habitaciones. Los interiores fueron diseñados por Gerdi Trost, viuda del arquitecto Paul Ludwig Trost, también en estrecha colaboración con Hitler, quien opinaba obsesivamente sobre cada detalle decorativo. La mayoría de las fotografías privadas divulgadas de Hitler fueron tomadas en el Berghof, ya que la montaña servía como medio para humanizar al líder alemán mediante su contacto con animales y niños. La maquinaria propagandística lo mostraba regularmente en actividades aparentemente inocuas, repartiendo golosinas a ciervos, posando con niños pequeños bajo el sol perpetuo de los Alpes, o caminando por senderos montañosos con su pastor alemán Blondie. Estas imágenes contrastaban deliberadamente con su imagen pública de líder político inflexible, creando una dualidad calculada que buscaba ampliar su atractivo entre diferentes segmentos de la población alemana. Para el mundo entero, el renovado Berghof proclamó la madurez y confianza de Hitler como estadista. En sus espacios majestuosos y cuidadosamente diseñados, el líder de Alemania recibió a reyes y príncipes, primeros ministros y mariscales, líderes religiosos, secretarios de Estado y embajadores de docenas de naciones. Fue allí donde negoció con las potencias europeas que se interponían entre él y su visión de un Großdeutschland expandido. El duque y la duquesa de Windsor visitaron el Berghof en octubre de 1937, quedando evidentemente impresionados por la magnificencia del lugar. El primer ministro británico Neville Chamberlain acudió en septiembre de 1938, donde Hitler lo intimidó psicológicamente mediante la combinación del escenario alpino imponente y su comportamiento teatral. Al igual que la propia renovación arquitectónica, el Große Halle, o Gran Salón, pieza central del Berghof, debía mostrar el poder consolidado de Hitler. No era ya el agitador que incitaba a los seguidores en cervecerías muniquesas, ni el dictador que eliminaba a sus oponentes mediante purgas sangrientas, sino un estadista poderoso, culto y, sobre todo, digno de confianza según la narrativa que buscaba proyectar. El Gran Salón medía aproximadamente 14 metros de largo por 9 de ancho, con techos de más de 6 metros de altura. Su característica más impresionante era una ventana panorámica enorme que podía bajarse mediante un mecanismo eléctrico, permitiendo que la sala se abriera completamente a las vistas espectaculares de los Alpes Berchtesgadener. Hitler pasó más de un tercio de sus 12 años en el poder en su residencia montañesa. Ni siquiera el estallido de la guerra en 1939 pareció motivo suficiente para sacrificar sus placeres alpinos. Después de esa fecha, el Berghof se convirtió en un cuartel general militar desde donde dirigía batallas y planificaba estrategias mediante constantes comunicaciones telegráficas y telefónicas con sus comandantes de campo. Los historiadores han sugerido que Hitler fue pionero involuntario del concepto moderno de trabajo remoto y el Gran Salón funcionó como eje central de su intención de gobernar un imperio continental
desde la comodidad del sofá de su sala de estar. Las reuniones matutinas del Estado Mayor comenzaban típicamente alrededor de mediodía, adaptándose al horario nocturno preferido por Hitler. Los generales arribaban con mapas y reportes que desplegaban sobre mesas especialmente diseñadas. Mientras tanto, Hitler permanecía sentado en su sillón favorito, frecuentemente acompañado por Blondie a sus pies, dictando órdenes que serían transmitidas inmediatamente mediante el sofisticado sistema de comunicaciones instalado en el complejo. Estas reuniones podían extenderse durante horas, interrumpidas únicamente por comidas elaboradas servidas por un personal de más de 20 personas dedicadas exclusivamente a la cocina y el servicio. Pero los bienes inmuebles no constituían la única fortuna acumulada por Hitler. El Führer murió rico, con las arcas de bancos alemanes y cuentas secretas en Suiza, repletas de fondos cuyo origen raramente podía justificarse legalmente. Su obsesión por el dinero comenzó mucho antes de convertirse en líder de Alemania, cuando aún funcionaba principalmente como ideólogo y agitador político. Aunque proyectaba una imagen austera en lo concerniente a su persona pública, a Hitler le gustaba vivir a lo grande cuando las circunstancias lo permitían. Controlaba rigurosamente los ingresos generados por los artículos que escribía para publicaciones del partido y por los derechos de publicación de sus fotografías oficiales. Cada vez que un periódico alemán publicaba una fotografía de Hitler, después de 1933, debía pagar regalías a Heinrich Hoffmann, el fotógrafo oficial del Führer, quien luego compartía las ganancias con Hitler mediante un arreglo privado. Este sistema generó millones de marcos anuales, especialmente considerando la ubicuidad de la imagen de Hitler en la Alemania nazi, donde su rostro aparecía en periódicos, revistas, carteles, sellos postales y prácticamente cualquier superficie imprimible. Hitler se consideraba un genio incomprendido, que merecía reconocimiento material por sus contribuciones intelectuales, y con el propósito de cambiar su situación económica personal, se interesó obsesivamente por el poder, el dinero y su propio progreso en la escala social. Más de una vez, el propio Hitler describió minuciosamente su pobreza y sus penurias, mientras intentaba convertirse en artista en Viena antes de la Primera Guerra Mundial, aunque estas descripciones exageraban considerablemente sus dificultades reales. Había heredado una pequeña fortuna de su padre Alois Hitler y recibía una pensión de orfandad hasta los 24 años, recursos que le permitieron vivir modestamente sin trabajar durante varios años. Ser pobre lo avergonzaba profundamente, y este complejo psicológico motivaría su comportamiento financiero posterior. En Mein Kampf, por cuyas ventas eventualmente ganaría millones, acentuó la supuesta lucha existencial del nuevo rico, que según su filosofía social darwinista, mediante esfuerzo propio, había alcanzado una posición social elevada. Esta posición, argumentaba Hitler, suprimía toda compasión y eliminaba cualquier sentimiento hacia la miseria de aquellos que fracasaban en el sistema. Esta ideología justificaba convenientemente su propia acumulación de riqueza, mientras millones de alemanes sufrían privaciones económicas. Más de una vez, Hitler demostró que enriquecerse constituía uno de los grandes objetivos personales de su vida, aunque públicamente predicaba sacrificio y austeridad al pueblo alemán. Sin embargo, Hitler también gastó millones en generosos regalos y contribuciones estratégicas para comprar la lealtad de políticos, empresarios y oficiales militares con la intención de crear redes de dependencia personal. Pero posteriormente se cobraría todos estos gastos con intereses exorbitantes, utilizando su posición como canciller y luego como Führer para extorsionar a aquellos a quienes había ayudado previamente. En su rol de líder absoluto, Hitler prácticamente no hacía distinciones entre su propio dinero
y el del partido nazi, y menos aún respecto a las arcas estatales que consideraba extensiones de su patrimonio personal. Existen abundantes evidencias documentales sobre la sistemática evasión fiscal y corrupción financiera del Führer. En su residencia veraniega de Obersalzberg, en Baviera, o en su colección personal de obra minas de arte, Hitler utilizó libremente fondos estatales y nunca pagó impuestos sobre sus ingresos multimillonarios derivados de Mein Kampf. Si tomamos como referencia únicamente su salario oficial como jefe de Estado de Alemania, Hitler debería haber ganado aproximadamente 7.800.000 marcos durante los 12 años del Tercer Reich. No obstante, investigaciones históricas contemporáneas demuestran que desde su nombramiento como canciller en 1933 hasta su suicidio en 1945, amasó una fortuna estimada en 700 millones de marcos del Reich, equivalente a más de 3.000 millones de euros actuales, ajustados por inflación. Gran parte de este dinero provino de transacciones fraudulentas con empresarios que buscaban contratos gubernamentales lucrativos, acuerdos con sobreprecios donde Hitler recibía comisiones secretas, robos sistemáticos de propiedades confiscadas a víctimas del Holocausto y múltiples esquemas de corrupción mediante los cuales desfalcó sistemáticamente las finanzas del Reich. Fritz Thyssen, magnate del acero que inicialmente apoyó a Hitler, posteriormente estimó que el Führer personalmente se apropiaba de aproximadamente el 10% de todos los contratos gubernamentales mayores, un porcentaje que generaba sumas astronómicas considerando el gigantesco presupuesto del rearme alemán. Después de la guerra, las propiedades y bienes de Hitler, incluyendo una casa en Múnich que había construido para Eva Braun, fueron entregadas al Estado de Baviera por las autoridades aliadas de ocupación. Hitler no procreó descendencia, y aunque murió sin herederos directos legalmente reconocidos, su extinta media hermana Angela Raubal sí los tuvo. Además existen otros descendientes de Clara Hitler, su madre, que viven en la región de Waldviertel, al norte de Austria. Esos presuntos herederos consultaron con Werner Maser, un reconocido historiador alemán especializado en el período nazi, para revisar qué derechos legales podrían asistirles sobre la herencia de Hitler. Aunque como nunca lograron ponerse de acuerdo entre sí sobre cómo proceder legalmente, hasta ahora no ha habido demandas judiciales formales para reclamar los bienes que continúan perteneciendo al gobierno alemán. Las autoridades bávaras mantienen estos activos en un limbo legal peculiar, sin venderlos ni destruirlos, simplemente almacenándolos en lugares no revelados públicamente. Periódicamente surgen controversias cuando objetos asociados con Hitler aparecen en subastas privadas, generando debates sobre la ética de comercializar artefactos nazis. Entre los lujos que Hitler disfrutaba como líder del partido nazi y posteriormente como Führer de Alemania, se encontraban los mejores automóviles que la ingeniería alemana podía producir: los Mercedes-Benz. Hasta el día de hoy, Mercedes-Benz fabrica algunos de los automóviles más elegantes y mejor diseñados del mundo, reconocidos globalmente por su ingeniería superior y sus acabados lujosos. La relación entre Hitler y el fabricante de automóviles duraría casi 2 décadas, durante las cuales la empresa fabricó numerosos vehículos y otros equipos para el esfuerzo bélico alemán, convirtiéndose en una de las corporaciones más beneficiadas por el régimen nazi. Desde el comienzo de la Revolución Industrial, la ingeniería alemana ocupaba una posición de liderazgo y dominio técnico en Europa. Si bien la producción manufacturera e industrial de Alemania no podía igualar la escala masiva de Estados Unidos, el hecho de que los automóviles se desarrollaran por primera vez en Alemania mediante los trabajos pioneros de Karl Benz y Gottlieb Daimler en la década de 1880
demostraba una auténtica capacidad para la ingeniería imaginativa que solo encontraría competencia real en unos pocos países occidentales durante la primera mitad del siglo XX. El nombre Mercedes surgió de uno de los agentes de ventas de la compañía Daimler, Emil Jelinek, quien a principios del siglo XX no estaba satisfecho con los automóviles de batalla corta equipados con motores Daimler que se comercializaban entonces. Jelinek, cónsul austrohúngaro en Niza, Francia, poseía una predilección notable por la velocidad y las carreras automovilísticas. Trabajando como agente de ventas de Daimler en la Riviera Francesa, Jelinek encargó un nuevo modelo, prometiendo comprar personalmente las primeras 36 unidades, siempre que el nombre de su hija adolescente mayor, Mercedes, apareciera en el automóvil como marca comercial. La condición fue aceptada y el modelo resultante, presentado en 1901, se convirtió en un éxito comercial inmediato. Jelinek quedó tan complacido con el arreglo que cambió legalmente su apellido familiar a Jelinek Mercedes en 1903, convirtiendo a su hija en sinónimo viviente de la marca automovilística más prestigiosa de Europa. El emblema de la estrella de 3 puntas, adoptado oficialmente en 1909, fue inspirado por Gottlieb Daimler y simboliza la versatilidad de los motores Daimler en transporte terrestre, aéreo y marítimo. Ferdinand Porsche se incorporó a Benz como ingeniero en 1923 y rápidamente ascendió al cargo de ingeniero jefe. Debido a la grave crisis económica que azotaba Europa tras la Primera Guerra Mundial, exacerbada por las reparaciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, las dos empresas líderes del sector, Benz y Daimler, se fusionaron en 1926 para formar Daimler-Benz. Los automóviles fabricados por la empresa fusionada comenzaron a denominarse Mercedes-Benz, a veces abreviado como MBZ en la literatura automovilística especializada. Porsche creó la legendaria serie Mercedes sobrealimentada, de la cual el SSK y SSKL, Super Sport Kurzleicht, se convirtieron en epítomes del rendimiento automovilístico. Su distintivo sonido rugiente se atribuía al sobrealimentador mecánico, apodado Elefantenblower o soplador de elefante, que producía un estruendo característico al casi duplicar la potencia del motor mediante compresión forzada de aire. Estos vehículos dominaron las carreras europeas durante finales de los años 20 y principios de los 30, estableciendo la reputación de Mercedes-Benz como fabricante de automóviles de alto rendimiento. En 1929, el Dr. Hans Niebel asumió el cargo de ingeniero jefe tras la partida de Porsche para establecer su propia empresa y desarrolló los Mercedes-Benz 500K y 540K, modelos que se hicieron legendarios por su extraordinario rendimiento y estética sublime. Hermann Sierens fue el diseñador interno de carrocerías en la planta de Sindelfingen, donde posteriormente se fabricarían también los motores DB601 y DB605 para aviones de la Luftwaffe como el Messerschmitt Bf 109, el caza más producido de la historia alemana. Estos automóviles se convirtieron en insignias móviles de las SS y del régimen nazi en general. Existieron varias versiones personalizadas que fueron utilizadas por los oficiales de mayor rango. Hitler poseía motivos concretos para enorgullecerse del mejor automóvil de su país, ya que Mercedes-Benz representaba la superioridad de la ingeniería alemana que el nazismo promovía incansablemente como prueba de la supuesta superioridad racial aria. En 1939, cuando la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión, Hitler regaló un Mercedes-Benz 540K, roadster sobrealimentado con asiento trasero, a Joseph Stalin como gesto diplomático. Tras la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941,
Violando flagrantemente el pacto de no agresión, Stalin se negó terminantemente a utilizar el automóvil alemán y lo donó a uno de sus generales más leales, quien supuestamente lo desguazó para evitar cualquier asociación con el obsequio del traidor Hitler. Este incidente ilustra cómo los automóviles funcionaban como símbolos políticos cargados de significado que trascendía su mera función transportadora. Hitler utilizó un total de 5 automóviles turismo descapotables 770K para su séquito ceremonial en Alemania, vehículos que lo acompañaban en desfiles y apariciones públicas, pero en los cuales raramente viajaba. Sin embargo, el propio Führer se desplazaba habitualmente en automóviles con techo rígido blindado y considerablemente más protegidos. El hecho de que el archiduque Francisco Fernando fuera asesinado en Sarajevo en 1914, mientras viajaba en un automóvil descapotable durante su visita oficial, pudo haber influido significativamente en la decisión de Hitler de utilizar siempre berlinas Mercedes-Benz cerradas y fuertemente blindadas para sus desplazamientos reales, reservando los vehículos descapotables únicamente para desfiles donde deseaba proyectar confianza y accesibilidad. Esta precaución se confirmó dramáticamente tras el asesinato del general Reinhard Heydrich en Praga en mayo de 1942, cuando partisanos checos atacaron su Mercedes descapotable con una granada, ocasionándole heridas que resultarían mortales. Inmediatamente después del incidente, Hitler emitió un pedido urgente de 20 berlinas blindadas adicionales modelo 540K, demostrando cómo la paranoia sobre su seguridad personal aumentaba proporcionalmente con las victorias de los aliados. Hitler ya había optado por limusinas fuertemente blindadas años antes, encargando 2 modelos 770K especialmente reforzados. El modelo 770K era conocido oficialmente como Grosser Mercedes Offener Tourenwagen, un nombre imponente que reflejaba su carácter excepcional. Su motor de 8 cilindros en línea desplazaba 7.655 centímetros cúbicos, equipado con un solo árbol de levas en cabeza y doble carburador, que generaba 155 caballos de fuerza en funcionamiento normal. Al activarse el sobrealimentador Rutz mediante un pedal especial del acelerador, la potencia aumentaba dramáticamente a 230 caballos de fuerza, permitiendo al vehículo alcanzar velocidades de hasta 165 km por hora a pesar de su peso colosal. El vehículo pesaba aproximadamente 4.500 kilogramos, una masa extraordinaria que se debía en parte al blindaje adicional instalado meticulosamente en todo el vehículo. El piso contaba con placas de acero de 6 milímetros de espesor para proteger contra minas terrestres o explosivos colocados debajo del automóvil. Las puertas contenían placas de 18 milímetros de espesor, suficientes para detener proyectiles de pistola y ametralladoras ligeras. Los cristales antibalas medían 40 milímetros de espesor, creados mediante un proceso de laminación que combinaba múltiples capas de vidrio con capas intermedias de plástico resistente. El interior del vehículo reflejaba lujo extremo. 3 asientos plegables estaban instalados detrás del asiento del conductor, permitiendo que el automóvil acomodara hasta 9 pasajeros en configuración máxima. Completamente tapizado en cuero de la más alta calidad curtido en Alemania, el vehículo poseía un piso elevado de 13 centímetros a la derecha, para que Hitler pareciera más alto cuando estaba de pie, saludando a multitudes durante desfiles. El asiento delantero derecho se plegaba hacia atrás para proporcionarle más espacio mientras permanecía de pie en esa posición característica, con el brazo extendido en saludo nazi. El automóvil contaba con un tanque de gasolina de 195 litros y una autonomía de aproximadamente 240 kilómetros en carretera, aunque su consumo en ciudad
podía alcanzar cifras grotescas de apenas 1,2 kilómetros por litro de combustible. El vehículo también incorporaba suspensión independiente de resortes helicoidales en las 4 ruedas, un avance tecnológico significativo para la época, frenos de potencia de sistema dual que permitían detener el vehículo pesado de manera efectiva, y neumáticos especiales de 8,25 por 17 pulgadas fabricados específicamente para soportar el peso extraordinario. Hitler encargó otro Mercedes 770 KK completamente cerrado en 1943, equipado con un techo de acero reforzado con blindaje adicional de 10 milímetros, además del resto del blindaje corporal y las comodidades lujosas de sus automóviles anteriores. Este modelo representaba el pináculo de la tecnología de vehículos blindados civiles de su época, combinando protección comparable a vehículos militares ligeros con el lujo interior de los automóviles más exclusivos del mundo. Hitler deseaba transmitir al mundo la superioridad indiscutible de la ingeniería alemana mediante estos vehículos. En aquel entonces, Alemania estaba considerablemente rezagada en motorización civil comparada con Estados Unidos o incluso Francia. Hitler prometió al pueblo alemán que desarrollaría rápidamente la industria automotriz nacional e inició un programa ambicioso de construcción de autopistas, las Reichsautobahnen, la primera de las cuales se inauguró ceremoniosamente en mayo de 1935 cerca de Frankfurt. Este sistema vial fue presentado como logro propagandístico mayor, aunque su construcción también respondía a necesidades militares estratégicas. Con el apoyo gubernamental mediante subsidios, contratos garantizados y préstamos preferenciales, Mercedes-Benz duplicó su producción de aproximadamente 6.000 automóviles en 1932 a 12.000 unidades en 1934. Para 1936, esa cifra se había más que duplicado nuevamente, alcanzando las 25.000 unidades anuales. Si bien no se conoce el número exacto de automóviles blindados 770K fabricados por la empresa alemana, los registros históricos sugieren que se produjeron aproximadamente 88 unidades del modelo W150 entre 1938 y 1943, constituyendo una de las series de automóviles más exclusivas jamás fabricadas. Otros nazis de alto rango como Göring, Himmler y Goebbels poseían sus propios modelos 770K a disposición, cada uno personalizado según las preferencias del propietario. Göring, particularmente vanidoso respecto a su imagen pública, ordenó que su vehículo fuera pintado en un distintivo gris claro con acabados cromados exagerados, haciendo que su Mercedes fuera inmediatamente reconocible. Himmler, por contraste, prefería un negro discreto que proyectaba seriedad burocrática en lugar de ostentación. Pero los automóviles no constituían el único medio de transporte exageradamente protegido de los jerarcas nazis. El Führer-Sonderzug, o tren especial del Führer, era el medio de locomoción que Adolf Hitler utilizaba para sus viajes largos por Alemania y los territorios ocupados de Europa. Su historia se remonta a 1937, cuando Hitler encargó un tren especial a la Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria estatal, para reemplazar los trenes prestados que había utilizado previamente. Tras 2 años de concepción, diseño y construcción, el tren estuvo listo en agosto de 1939, justo a tiempo para la invasión de Polonia. Inicialmente denominado Führer-Sonderzug América, el nombre fue posteriormente cambiado a Brandenburg, cuando las relaciones con Estados Unidos se deterioraron. Durante la guerra, el tren sirvió como cuartel general móvil del Führer hasta junio de 1941, cuando el Wolfschanze en Prusia Oriental se convirtió en su base de operaciones principal. Sin embargo,
Hitler continuó viajando en el tren durante toda la guerra entre sus diversos cuarteles generales, acumulando decenas de miles de kilómetros en los rieles europeos. El tren pesaba aproximadamente 1.200 toneladas, completamente cargado con pasajeros, equipamiento y provisiones. Su longitud máxima alcanzaba los 430 metros cuando transportaba su complemento completo de vagones, requiriendo largas secciones de vía recta para maniobrar adecuadamente. Podía viajar a una velocidad de crucero de entre 80 y 120 kilómetros por hora, aunque frecuentemente circulaba más despacio por razones de seguridad y para permitir que los equipos de reconocimiento inspeccionaran las vías por delante. Los vagones no estaban blindados en el sentido convencional de placas de acero, sino que eran vagones de transporte estándar adaptados meticulosamente a las necesidades específicas del Führer. Por ejemplo, el vagón privado de Hitler incluía un baño de mármol italiano que estaba reforzado con una tapa de hormigón de 20 centímetros de espesor para prevenir ataques mediante bombas arrojadas desde aeronaves o explosivos colocados en puentes. Las ventanas incorporaban vidrio de seguridad de doble espesor y las puertas externas poseían cerraduras reforzadas operables solo desde el interior. Los vagones fueron construidos durante la década de 1930 por 3 prestigiosas empresas alemanas de material ferroviario: Henschel, Krauss-Maffei y Wegmann. El interior fue diseñado por una conocida empresa muniquesa de diseño de interiores en un estilo Art Deco simplificado que combinaba funcionalidad con elegancia discreta. Cada vagón estaba equipado con sistemas de calefacción mediante vapor de las locomotoras y aire acondicionado eléctrico, algo extraordinariamente inusual para trenes de esa época, cuando la mayoría de los pasajeros soportaban calor sofocante en verano y frío penetrante en invierno. La configuración del tren variaba considerablemente según las necesidades operacionales y el número de personas transportadas, fluctuando entre 10 y 16 vagones y longitudes entre 300 y 430 metros. El tren podía transportar cómodamente a más de 200 personas, incluyendo el Estado Mayor Militar de Hitler, guardaespaldas de las SS, personal administrativo, cocineros, camareros y técnicos de comunicaciones. Sin embargo, la disposición de los vagones principales se mantuvo relativamente inalterada, ya que incluían los vagones de defensa antiaérea y comunicaciones, así como el vagón personal de Hitler, que ocupaba siempre la posición central para máxima protección. Se desconoce la composición exacta y detallada del tren porque la documentación fue sistemáticamente destruida en mayo de 1945. Pero estudios históricos basados en testimonios de supervivientes y fotografías de época demuestran que el tren estaba equipado regularmente con 2 locomotoras de vapor en tándem. Esta configuración permitía al convoy funcionar incluso en caso de fallo mecánico de una máquina, aunque la redundancia reducía la autonomía porque las locomotoras debían detenerse aproximadamente cada 150 a 200 kilómetros para repostar carbón y agua. Este requerimiento frecuente de paradas planificadas complicaba la seguridad, ya que cada detención representaba una oportunidad potencial para sabotaje. A ambos extremos del convoy se encontraban vagones de defensa antiaérea, equipados cada uno con 2 cañones Flak Björling 38 de 4 tubos de 20 milímetros, montados en plataformas giratorias que permitían disparo en cualquier dirección. Cada montaje incluía espacio central para la tripulación y munición almacenada en compartimientos blindados para defenderse de ataques terrestres y aéreos. Los cañones antiaéreos alcanzaban una distancia efectiva de hasta 4.700 metros contra blancos terrestres y 3.700 metros de altura contra aeronaves, con una cadencia de fuego combinada de aproximadamente 800 disparos por minuto por montaje. Las tripulaciones consistían en miembros especialmente entrenados de la Luftwaffe
asignados permanentemente al tren. El coche personal de Hitler, designado oficialmente como Führerwagen, era un vagón Pullman modificado por DRB que incluía una antecámara custodiada permanentemente por 2 guardaespaldas armados de la SS, un salón amplio con una mesa grande de roble alemán y sofás tapizados en cuero de arce veteado servía para reuniones pequeñas o comidas informales. El dormitorio de Hitler contenía una cama individual sorprendentemente sencilla con estructura metálica, reflejando sus supuestas preferencias espartanas en lo personal. Un baño de mármol con grifería dorada incluía bañera, lavabo y retrete de porcelana inglesa. 3 habitaciones para invitados distinguidos estaban equipadas con camas plegables, lavabos individuales y pequeños armarios. Un cuarto de ducha adicional con azulejos blancos servía al personal de apoyo que viajaba en vagones adyacentes. Otra antecámara, con 2 guardaespaldas adicionales, protegía el acceso desde el extremo opuesto del vagón. Las cortinas gruesas de terciopelo cubrían todas las ventanas, proporcionando privacidad absoluta y oscurecimiento nocturno para prevenir que luz interior facilitará ataques nocturnos. El vagón de mando y comunicaciones, inmediatamente adyacente al Führerwagen, incluía una sala de conferencias equipada con una mesa capaz de acomodar a 12 personas y paredes cubiertas con mapas de Europa que podían actualizarse mediante superposiciones transparentes. Este vagón estaba equipado con todos los dispositivos de comunicación más avanzados disponibles, una sala estratégica con mesas de mapas iluminadas, salas de telecomunicaciones con múltiples teleimpresoras, Siemens y dispositivos de cifrado Enigma, una centralita telefónica, Siemens Halske para llamadas internas entre vagones y llamadas externas mediante conexiones a redes terrestres durante paradas programadas, y una sala de radio con equipos Telefunken de alta potencia y una máquina Enigma dedicada para codificar y decodificar mensajes críticos. El resto del convoy se componía de vagones para personal de seguridad de las SS, habitualmente entre 30 y 50 guardaespaldas, dependiendo de la situación de amenaza percibida. Vagones para comitivas políticas y militares incluían literas plegables, mesas de trabajo y armarios para documentos clasificados. Vagones para invitados distinguidos ofrecían compartimientos privados comparables a los mejores trenes civiles de la época. 2 vagones cocina equipados con cocinas profesionales, refrigeradores eléctricos y despensas abastecidas generosamente preparaban aproximadamente 600 comidas diarias para todos los ocupantes del tren. Un vagón comedor formal con capacidad para 36 comensales, decorado con maderas nobles y vajilla de porcelana Rosenthal, servía para banquetes oficiales. Un vagón enfermería con equipo médico completo, camas de hospital y un médico militar permanentemente asignado podía tratar heridas o enfermedades menores. Vagones adicionales transportaban equipaje, suministros, combustible diésel para generadores eléctricos que proporcionaban iluminación y aire acondicionado cuando el tren estaba estacionario, y un arsenal de armas que incluía ametralladoras MG-42, fusiles Mauser 98K y pistolas Luger para defensa en caso de ataque terrestre coordinado. Este tren desempeñó un papel protagónico durante las campañas militares iniciales de la Segunda Guerra Mundial. El 3 de septiembre de 1939, el América fue utilizado por primera vez como cuartel general de guerra móvil, permitiendo a Hitler seguir minuciosamente la campaña de Polonia junto con su Estado Mayor. El tren se estacionaba en apartaderos ferroviarios seguros en Pomerania, desde donde Hitler podía recibir actualizaciones telegráficas horarias sobre el avance de las tropas alemanas, mientras las divisiones Panzer aplastaban la resistencia polaca en cuestión de semanas. En octubre de 1940,
Hitler utilizó su tren especial para viajar extensamente por Francia ocupada, donde mantuvo varias reuniones diplomáticas cruciales. En la estación ferroviaria de Montoire-sur-le-Loire, Hitler se reunió con el mariscal Philippe Pétain, líder del régimen colaboracionista de Vichy, en un vagón especialmente preparado. En Hendaya, cerca de la frontera española, Hitler intentó sin éxito persuadir al dictador Francisco Franco para que España entrara en la guerra del lado del eje, una negociación que se prolongó durante horas en el tren alemán, mientras Franco resistía hábilmente los argumentos y amenazas de envid de Hitler. En abril de 1941, el tren se estacionó en Mönchkirchen, una pequeña ciudad cerca de Viena, donde Hitler comandó la invasión simultánea de Yugoslavia y Grecia después del fallido intento italiano de conquistar Grecia durante el invierno anterior. Allí celebró su 52º cumpleaños el 20 de abril de 1941 con su equipo personal, recibiendo felicitaciones telegráficas de aliados y estados neutrales, mientras sus ejércitos demolían la resistencia yugoslava mediante bombardeos terroristas de Belgrado. En agosto de 1943, Hitler y Mussolini se reunieron en Anlage Süd, una instalación ferroviaria fortificada construida específicamente para proteger trenes de líderes del eje de bombardeos aliados. Esta instalación consistía en 2 túneles reforzados con hormigón armado, construidos a 30 kilómetros uno del otro, para proteger simultáneamente 2 trenes completos de posibles ataques aéreos. El tren de Hitler estaba estacionado en el túnel de Strysów, en Polonia ocupada, mientras el tren de Mussolini ocupaba el túnel de Stepina. Allí los 2 dictadores debatieron la conducción cada vez más desesperada de la campaña contra la Unión Soviética y discutieron la crítica situación italiana tras los desembarcos aliados en Sicilia. Finalmente, el 7 de mayo de 1945, tras el suicidio de Hitler en el Führerbunker de Berlín, las SS decidieron destruir su vagón personal cerca de Malnitz, en Austria, para evitar que cayera en poder de las fuerzas aliadas que avanzaban desde todas direcciones. Soldados de las SS colocaron cargas explosivas de TNT y volaron el vagón, aunque otros componentes del tren fueron capturados intactos por tropas estadounidenses, quienes los fotografiaron extensamente antes de desguazar la mayoría del material rodante. Otro gran proyecto ferroviario concebido durante el apogeo nazi fue el Breitspurbahn, o ferrocarril de vía ancha, propuesto personalmente por Adolf Hitler durante el período de máxima expansión del régimen. El proyecto pretendía utilizar vagones de 2 pisos para conectar las principales ciudades de la Großdeutschland, la Alemania ampliada que Hitler imaginaba una vez que hubiera conquistado completamente Europa desde los Urales hasta el Atlántico. A medida que el territorio controlado por Alemania crecía mediante conquistas militares, el tráfico comercial y civil aumentó exponencialmente debido a los estímulos económicos de la economía de guerra, y los ferrocarriles alemanes enfrentaron un serio problema de capacidad de transporte. Como resultado de esta situación, y en parte impulsado por sus objetivos militares, el gobierno nazi comenzó a preparar planes para modernizar radicalmente la red ferroviaria y aumentar exponencialmente su capacidad de transporte. Hitler sostenía que el ancho de vía estándar utilizado internacionalmente desde el siglo XIX, establecido en 1435 milímetros, estaba completamente obsoleto y resultaba demasiado estrecho para el desarrollo completo del potencial ferroviario alemán. Además, su concepción del futuro imperio alemán como esencialmente un imperio terrestre, a diferencia del imperio marítimo británico, lo llevó a imaginar los nuevos ferrocarriles como equivalentes terrestres de los transatlánticos y cargueros que conectaban los territorios británicos dispersos por el mundo.
Hitler aceptó una sugerencia de Fritz Todt, su ministro de armamento y municiones, para construir un nuevo ferrocarril de ancho imperial de capacidad sin precedentes, con un ancho de vía notablemente mayor que alcanzara los 3 metros exactos, más del doble del ancho estándar internacional. Las objeciones de los expertos ferroviarios eran numerosas y fundamentadas. Previeron dificultades insuperables para introducir un nuevo ancho completamente incompatible con el existente, lo que requeriría reconstruir toda la infraestructura ferroviaria europea eventualmente. Propusieron construir líneas de ancho estándar de vía cuádruple en su lugar, solución técnicamente más simple y económicamente más viable. Además, los ingenieros no podían imaginar ningún uso práctico para la vasta capacidad de transporte de tal ferrocarril, argumentando que excedía cualquier necesidad concebible de transporte civil o militar. Sin embargo, estas objeciones razonables fueron sistemáticamente ignoradas por Hitler, quien ordenó imperiosamente que se construyeran las primeras líneas del Breitspurbahn entre Hamburgo, Berlín, Nuremberg, Múnich y Linz, su ciudad natal austriaca. El proyecto incluía especificaciones técnicas extraordinarias. Los vagones de pasajeros tendrían 2 pisos completos, con capacidad para transportar hasta 4.000 pasajeros en un solo tren. Los vagones de carga podrían transportar tanques, artillería pesada y otros equipos militares masivos sin necesidad de desmantelarlos. Las locomotoras diseñadas para este sistema serían las máquinas ferroviarias más poderosas jamás construidas, capaces de arrastrar trenes de hasta 10.000 toneladas a velocidades de 200 kilómetros por hora en tramos rectos. Las estaciones proyectadas serían edificios monumentales de proporciones catedralicias, diseñadas según la estética arquitectónica grandiosa favorecida por Albert Speer. La estación principal de Berlín habría sido una estructura de 300 metros de largo, con bóvedas de acero y cristal que eclipsarían cualquier estación existente en el mundo. Sin embargo, el proyecto nunca se desarrolló más allá de la planificación teórica, estudios topográficos preliminares y algunos trabajos de agrimensura. Debido a las reparaciones económicas impuestas a Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial mediante el oneroso Tratado de Versalles, la compañía ferroviaria alemana, la Deutsche Reichsbahn, careció durante años del capital necesario para expansión adecuada y mantenimiento suficiente de su red de vías y material rodante existentes. Por otra parte, las nuevas locomotoras y vagones diseñados específicamente para el sistema de 3 metros de ancho serían extraordinariamente costosos de prototipar y fabricar. Cada locomotora habría costado millones de marcos, y la construcción de incluso un tramo experimental de vía habría consumido recursos equivalentes a construir cientos de kilómetros de vía estándar. A medida que Alemania se sumergió progresivamente en la guerra total tras 1939, todos los recursos industriales fueron redirigidos hacia producción de armamento, municiones, vehículos blindados y aeronaves. El proyecto del Breitspurbahn cayó definitivamente en el olvido mientras Alemania perdía sistemáticamente la guerra en todos los frentes. De todos los robos de arte deshonestos perpetrados a lo largo de la historia, el ejecutado por el Tercer Reich fue el más monumental en escala y organización, culminando en el saqueo de más del 20% del patrimonio artístico europeo para el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta campaña sistemática de expoliación cultural surgió parcialmente del ataque ideológico nazi al modernismo artístico, considerado degenerado y judío, y parcialmente del deseo personal de Hitler de establecer un Führermuseum, una suerte de museo de arte universal en su ciudad natal, Linz, Austria, donde exhibiría todas las obras de arte europeas más valiosas y aclamadas,
creando el museo más grandioso jamás concebido. Los miembros del partido nazi comenzaron a saquear y ocultar obras de arte sistemáticamente en múltiples ubicaciones, como el Museo Jeu de Paume de París, convertido en centro de clasificación del arte robado, y el cuartel general nazi en Múnich, así como en cuevas naturales y minas abandonadas de sal en Merkers, Altaussee y otros lugares secretos distribuidos por toda Alemania y Austria. Este ataque, calculado a la cultura europea, provocó una respuesta aliada, y voluntarios de museos y ciudadanos comprometidos comenzaron a ocultar y proteger obras en instituciones nacionales, aunque las colecciones privadas frecuentemente eran confiscadas, ya que contaban con escasa protección legal bajo el régimen de ocupación. Desde el Museo del Louvre de París hasta la Galería Nacional Británica en Londres, trabajadores de museos y voluntarios de la Resistencia comenzaron a trasladar obras de arte invaluables a refugios improvisados para protegerlas del saqueo nazi sistemático. Desde monasterios rurales remotos hasta una enorme cantera abandonada de pizarra en Gales, el arte europeo se ocultó en los lugares más insospechados para proteger el patrimonio cultural acumulado durante siglos. A pesar de estos esfuerzos heroicos, miles de obras de arte fueron robadas a propietarios individuales e institucionales, circulando posteriormente en los hogares y despachos profesionales de algunos de los miembros más influyentes del movimiento nazi. Motivado personalmente por Hitler y su ministro de propaganda Joseph Goebbels, el interés del partido nazi por el arte surgió tempranamente en su ascenso al poder. Las confiscaciones organizadas de obras comenzaron seriamente en 1938, aunque pequeñas confiscaciones habían ocurrido desde 1933. Los nazis querían librar a Alemania del arte creado durante la República de Weimar, el período democrático de 1919 a 1933, cuando Alemania funcionó como importante centro cultural europeo, especialmente en los campos del arte vanguardista, el cine expresionista y la literatura experimental. La supuesta decadencia cultural de Weimar despertó la ira ideológica nazi, y Hitler comenzó a cerrar sistemáticamente escuelas de arte progresistas en 1933, con el objetivo declarado de purgar el llamado arte degenerado de las instituciones públicas alemanas. Entre las obras consideradas degeneradas por los ideólogos nazis se encontraban artistas modernos franceses y alemanes asociados con movimientos como el cubismo, el expresionismo alemán, el dadaísmo, el surrealismo y el impresionismo francés. Se retiraron aproximadamente 16.000 piezas de museos públicos alemanes durante los primeros 5 años del régimen. Para 1938, el partido nazi declaró oficialmente la depuración completa de todos los museos de arte alemanes de cualquier obra considerada ideológicamente inaceptable. Tras las purgas sistemáticas, se organizaron exposiciones de este arte degenerado, patrocinadas por el Estado, que clarificaban propagandísticamente a los alemanes qué tipos de arte moderno eran ahora culturalmente inaceptables en el nuevo Reich alemán. La exposición Entartete Kunst, arte degenerado, inaugurada en Múnich en julio de 1937, atrajo más de 2 millones de visitantes, convirtiéndose paradójicamente en una de las exposiciones de arte más visitadas de la historia alemana. Poco después, en junio de 1939, se realizó una subasta escandalosa de 126 obras de arte degenerado en la Galería Fischer de Lucerna, Suiza, para aumentar los ingresos del partido mediante divisas extranjeras. Las pinturas subastadas de maestros modernos, muchas previamente expulsadas de instituciones públicas alemanas, incluían obras fundamentales de Vincent van Gogh, Henri Matisse, Pablo Picasso, Paul Gauguin y otros gigantes del arte moderno.
Museos extranjeros y coleccionistas privados adquirieron estas obras a precios relativamente bajos, aprovechándose indirectamente del saqueo nazi. Hitler deseaba que surgiera una nueva creatividad cultural y artística en Alemania con una perspectiva racialmente consciente de la cultura nazi, reemplazando lo que denominaba despectivamente la decadencia judía de la República de Weimar. Según los teóricos culturales nazis, el arte aceptable y deseable incluía exclusivamente a los antiguos maestros flamencos y holandeses del siglo XV y XVI, las obras de arte alemanas medievales y renacentistas, las piezas italianas del Renacimiento y Barroco, las obras de arte francesas del siglo XVII asociadas con el absolutismo monárquico, y los pintores realistas alemanes del siglo XIX que representaban escenas pastorales idealizadas. El saqueo de obras de arte, que había comenzado con una base ideológica de purificación cultural, se transformó gradualmente en una política gubernamental organizada de enriquecimiento personal de los líderes nazis. Para los oficiales nazis que buscaban estatus social elevado y ascensos dentro de la jerarquía del partido, coleccionar y posteriormente donar obras de arte a Hitler o exhibirlas en sus propias residencias confirmaba su dedicación personal al Führer, constituyendo una forma efectiva de emular a Hitler y competir por su favor. Sin embargo, algunos altos cargos nazis se desviaron conscientemente de este modelo ideológico restrictivo. Por ejemplo, Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, coleccionó secretamente obras de expresionistas alemanes como Emil Nolde y Ernst Ludwig Kirchner, artistas oficialmente clasificados como degenerados. El ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, adquirió pinturas impresionistas de Edouard Manet y otros artistas franceses, ignorando las prescripciones ideológicas sobre arte aceptable. Estas contradicciones revelaban la hipocresía fundamental del sistema nazi. Las primeras rondas oficiales organizadas de confiscaciones nazis comenzaron en Austria inmediatamente tras el Anschluss, de marzo de 1938, la anexión forzada de Austria al Reich alemán. Las confiscaciones de arte en Polonia comenzaron en septiembre de 1939, simultáneamente con la invasión militar. Poco después, se establecieron agencias burocráticas nazis especializadas en los territorios recién ocupados, encargadas específicamente de confiscar obras de arte, implementando metódicamente las ideologías raciales nazis en el Reich expandido. Las colecciones de familias judías prominentes de Viena fueron las primeras en ser confiscadas sistemáticamente por los nazis mediante procesos burocráticos que daban apariencia de legalidad al robo. Los judíos que no planeaban abandonar inmediatamente la Gran Alemania estaban legalmente obligados a registrar todos sus bienes personales ante las autoridades policiales locales. Las obras de arte pronto funcionaron como moneda efectiva para financiar visados de salida y pagar los impuestos confiscatorios impuestos a los emigrantes judíos que intentaban huir. Muchos perseguidos por los nazis u opositores políticos activos contra Hitler intentaron huir de Alemania y Austria durante mediados de la década de 1930, cuando aún era relativamente posible escapar. Cuando los nazis prohibieron estrictamente la exportación de papel moneda alemán más allá de cantidades mínimas, los emigrantes adinerados comenzaron inteligentemente a invertir su riqueza líquida en arte portátil. Debido a la ausencia de moneda extranjera utilizable para los alemanes, las obras de arte se usaban frecuentemente como alternativa práctica al dinero en efectivo. Incluso en 1939, el arte solamente podía sacarse legalmente de Alemania clasificado como propiedad personal del viajero, sujeto a inspección y aprobación burocrática. Así el arte se convirtió efectivamente en dinero líquido para los traficantes de arte sin escrúpulos, tanto nazis como no nazis, y para las víctimas desesperadas del nazismo,
que lo utilizaban como activo líquido relativamente seguro y transportable. Casi todos los comerciantes de arte europeos que compraban y vendían a clientes alemanes y nazis se aprovechaban sistemáticamente de sus clientes ignorantes o mal informados en las zonas ocupadas. Tanto ocupantes como ocupados se explotaban mutuamente en un mercado negro floreciente. Los judíos poseían y administraban muchas de las casas de subastas y galerías más conocidas de Europa Central. Varios eran comerciantes de arte altamente respetados con décadas de experiencia. En abril de 1938, Göring emitió el Decreto sobre la Declaración de Propiedades Judías, que establecía que, a más tardar el 30 de junio de 1938, todo judío residente en el Reich debía evaluar meticulosamente todas sus propiedades nacionales y extranjeras e informar detalladamente de estos hallazgos a las autoridades nazis locales bajo pena de arresto. Las obras de arte confiscadas solían reservarse prioritariamente para colecciones privadas de líderes nazis y museos alemanes selectos, mientras que algunas piezas consideradas menos importantes o ideológicamente problemáticas se vendían a compradores de países neutrales como Suiza, España y Suecia, para recaudar divisas extranjeras necesarias para la adquisición de más obras de arte de mayor calidad y para comprar materiales críticos para la maquinaria de guerra nazi. Suiza ofrecía particularmente un amplio mercado para la venta de arte degenerado que los nazis no deseaban conservar, pero podían monetizar. El mercado de arte parisino se convirtió en el más activo comercialmente durante los años de guerra tras la ocupación alemana de Francia en junio de 1940. Las casas de subastas y los comerciantes franceses vendían obras de arte a precios exorbitantes e inflados a los alemanes interesados, aprovechándose de la situación de ocupación. Las riquezas artísticas de los Países Bajos ocupados eran las siguientes en popularidad para el saqueo organizado de obras de arte. El mercado italiano también rebosaba de comerciantes que se aprovechaban sistemáticamente de alemanes y nazis, inflando artificialmente los precios y obteniendo ganancias abusivas a costa de sus supuestos aliados alemanes. A medida que las confiscaciones de arte se expandieron exponencialmente durante la guerra, alcanzando decenas de miles de objetos anualmente, los nazis idearon un plan logístico para enviar las obras confiscadas de vuelta a Alemania y Austria de manera segura. Comenzaron a almacenarlas estratégicamente en minas de sal abandonadas y cuevas naturales profundas para protegerlas de los bombardeos aliados que intensificaban progresivamente su destrucción de ciudades alemanas. Estas ubicaciones subterráneas ofrecían las condiciones ideales de humedad constante y temperatura estable requeridas para la preservación adecuada de obras de arte sensibles. En 1945, tras la capitulación final de Alemania, los aliados encontraron sistemáticamente decenas de bóvedas oficiales y escondites secretos repletos de miles de obras de arte, esculturas antiguas y artefactos culturales invaluables de toda Europa. La mina de sal de Altaussee, en Austria, contenía más de 6.500 pinturas, incluyendo obras maestras de Jan Vermeer, Miguel Ángel y Rembrandt. Los repositorios de Merkers en Turingia contenían aproximadamente 400 toneladas de oro robado de bancos centrales europeos, además de miles de obras de arte. La gran mayoría de estos tesoros culturales fueron eventualmente reubicados gracias a extensos programas de recuperación patrimonial organizados por los Monuments Men y otras organizaciones aliadas, programas que continúan identificando y repatriando obras robadas hasta el día de hoy. Mucho puede decirse sobre el abominable régimen nazi, pero hay algo innegable: su extraordinario sentido de la estética visual y la propaganda efectiva. Un orden que se acercaba obsesivamente a la perfección geométrica,
un cuerpo de milicia rigurosamente disciplinado y habilidoso, además de perseguir incansablemente un ideal totalitario de superioridad visual y estética. Es por eso que se discute frecuentemente sobre los uniformes durante el período de gobierno del Tercer Reich, representando la parte más visible y sobresaliente de la búsqueda nazi de verse y sentirse supremos racialmente. Para entender plenamente este sentido profundo de identificación visual que perseguía obsesivamente el Tercer Reich, hay que remontarse a principios del siglo XX. Los alemanes en esa época experimentaban dificultades considerables para afirmar una semejanza cohesiva entre sí, situación que estaba directamente relacionada con la reciente unificación de territorios dispares sucedida bajo el liderazgo de Otto von Bismarck. Esa agrupación administrativa de estados distintos, aunque culturalmente compatibles, dejó como resultado un gran territorio en el cual había población y costumbres muy similares entre sí, pero no verdaderamente una nación unificada con identidad compartida. Esta fragmentación identitaria se reflejaba vívidamente en los uniformes de los soldados alemanes durante el período imperial, que eran todos diferentes entre sí, dependiendo del reino o principado de origen. Cuando uno de los aspectos más importantes de los uniformes militares es justamente generar un sentido psicológico de pertenencia y cohesión entre quienes los visten, esta diversidad resultaba problemática. Para cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, si bien todos los soldados de esta Alemania en formación utilizaban una vestimenta y color estandarizados, no existía en aquel atuendo una identidad nacional distintiva que inspirara orgullo colectivo. El Partido Nacional Socialista nació explícitamente con el fin declarado de reivindicar y hacer sentir orgulloso al pueblo alemán después de ser vencido militarmente y humillado políticamente por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Este pueblo cargaba el estigma internacional de ser considerado causante único de dicha guerra, lo cual provocó que la comunidad internacional los aislara diplomáticamente y les cobrara reparaciones económicas altísimas mediante el Tratado de Versalles. No era un buen momento para ser alemán, y mucha gente estaba profundamente avergonzada de su identidad nacional. Es justamente en esa grieta psicológica de autoestima colectiva donde el partido nazi encuentra estratégicamente su oportunidad de convocar a las masas desilusionadas de Alemania. Hitler comprendía completamente que necesitaba proporcionar a la población un sentido renovado de pertenencia nacional y orgullo colectivo. Por eso es que para consolidar una identidad fuerte y cohesiva, necesitaba, entre múltiples estrategias propagandísticas, dar con el uniforme adecuado que simbolizara visualmente el renacimiento alemán. Muchos historiadores y especialistas en psicología social sostienen que existe una fascinación general profunda respecto a los uniformes militares, ya que estos sugieren simultáneamente comunidad, orden jerárquico, competencia profesional y autoridad legítima institucionalizada. Esta percepción colectiva sobre el significado del atuendo militar le brinda un poder simbólico tremendo, dando a Semid a entender que llevarlo puesto habilita legítimamente a ejercer autoridad estatal. En otras palabras más directas, el uniforme transforma psicológicamente al individuo común en representante del poder estatal. Adolf Hitler inició esta reforma estética profunda con su tropa y milicia personal de élite, las SS. Este grupo de soldados ferozmente leales oficiaban de confidentes personales y guardia privada del Führer, dado que en los primeros años de su ascenso al poder no podía confiar plenamente en el ejército alemán tradicional, que mantenía lealtades a la antigua estructura militar imperial. Sus dos grupos constituyentes principales fueron la Allgemeine SS o SS General,
que funcionaba como policía política y administrativa, y las Waffen-SS, que consistieron en tropas de combate de élite dentro de las Fuerzas Armadas alemanas, operando paralelamente al ejército regular. Un tercer grupo siniestro, las SS Totenkopfverbände o Unidades de la Calavera, dirigían administrativamente los campos de concentración y exterminio, siendo las fuerzas directamente responsables de las tareas más inhumanas del Tercer Reich, incluyendo la administración del Holocausto. El conjunto de selectos y leales servidores comenzó a vestir el clásico y estéticamente impactante uniforme negro, adornados con el distintivo símbolo de las SS en runas y la calavera característica Totenkopf, que pasaría a la historia como el atuendo militar más reconocible del nazismo, dejando completamente de lado que, sin lugar a dudas, las SS constituyeron una de las fuerzas paramilitares más siniestras, crueles e inhumanas de la historia moderna. Es objetivamente irrefutable que sus uniformes están entre los más elegantes y estéticamente diseñados que hayan existido en cualquier ejército. Existen razones estratégicas que estaban fríamente calculadas por los líderes germanos para que esto fuera precisamente así. En primer lugar, no era solamente un atuendo funcional, sino que estaba confeccionado de manera extremadamente profesional con los mejores materiales disponibles, constituyendo productos de altísima calidad manufacturera. Dependiendo del rango jerárquico y la función específica, cada uniforme contaba con sus variantes cuidadosamente diseñadas para diferentes ocasiones. Versiones para estar de gala en ceremonias oficiales, versiones para desfiles públicos y versiones funcionales para combate en campo. A los líderes nazis les fascinaba profundamente el simbolismo visual y el impacto estético. Deseaban ser reconocibles orgullosamente en cualquier parte del mundo, ya que creían fervientemente ser representantes de la raza superior destinada a dominar Europa. Es por eso que perseguían obsesivamente la idea de convertir la estética completa del Tercer Reich en algo icónico y memorable. Los líderes nazis, particularmente Adolf Hitler como frustrado artista visual, conocían profundamente el poder psicológico de la imagen cuidadosamente construida y entendían perfectamente que para darse a conocer al mundo de forma impactante y poderosa, necesitaban contar con un aparato de propaganda visual monumental. La producción cultural de la Alemania nazi, independientemente de su ideología nefasta, ha sido técnicamente respetada posteriormente por su calidad artística, desde el cine propagandístico de Leni Riefenstahl hasta la fotografía documental, pasando por las artes plásticas monumentales de Arno Breker y la música orquestal de Richard Strauss. Toda esta producción cultural y estos personajes carismáticos necesitaban estar vestidos y uniformados de una manera que los hiciera parecer visualmente superiores como supuestos líderes destinados del planeta. Las mentes principales detrás del diseño conceptual de estos uniformes fueron el artista gráfico Karl Diebitsch y el diseñador gráfico Walter Heck, ambos fervientes seguidores convencidos del régimen nazi. Sin embargo, aún faltaba una pieza clave en la producción masiva, uno de los más grandes fabricantes de indumentaria de la historia moderna, Hugo Boss. En abril de 1931, cuando aún el Führer no había alcanzado el poder político absoluto, Boss decidió estratégicamente alistarse en el partido nazi. Su número de afiliación fue el 508.889, relativamente temprano considerando el crecimiento posterior del partido. Allí, el astuto sastre y empresario textil se dio cuenta pragmáticamente de que el gran negocio lucrativo sería vestir completamente a las tropas hitlerianas en expansión. En 1933, Hugo Boss ya había decidido firmemente que su futuro comercial sería proporcionar exclusivamente la indumentaria a las Waffen-SS,
El cuerpo de élite militar creado por Hitler para su protección personal, las SA o Sturmabteilung, la organización paramilitar del Partido Nacional Socialista, y a las juventudes hitlerianas en su totalidad. Desde ese momento estratégico, los pedidos masivos a su relativamente pequeño taller se multiplicaron exponencialmente hasta que años más tarde, en 1935, Bosch decidió calculadamente abandonar completamente la fabricación de ropa civil y dedicarse exclusivamente a la confección lucrativa de uniformes militares. En ese momento crucial, contando todas las ramas organizativas del nazismo, el taller de Bosch producía más de 3 millones de uniformes anualmente, convirtiéndose en uno de los principales proveedores textiles del régimen. En 1939, con la invasión de Polonia que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la empresa creció exponencialmente, ya que recibió pedidos masivos para vestir tanto a los nuevos soldados reclutados como a ciudadanos en territorios ocupados que eran incorporados a organizaciones nazis. Bosch ya se había convertido en uno de los empresarios textiles más ricos de toda Alemania, acumulando ganancias millonarias cada año fiscal. El pequeño taller familiar de Metzingen se había transformado así en la segunda compañía textil más importante económicamente del Reich, generando ganancias extraordinarias cada año. A medida que la guerra avanzó implacablemente sobre Europa, consumiendo recursos y vidas, la mayoría de los trabajadores calificados del taller fueron progresivamente convocados al frente de batalla, creando una crisis laboral. Sin embargo, las autoridades nazis acudieron eficientemente en su ayuda. Le proveyeron aproximadamente 140 prisioneros de campos de concentración y unos 40 trabajadores forzados franceses adicionales para que los utilizara como mano de obra esclava prácticamente gratuita, herramienta económica que el empresario textil no dudó un instante en aprovechar para mantener su producción. Con el fin definitivo de la guerra en mayo de 1945, las circunstancias cambiarían radicalmente para Hugo Boss, que pasaría de ser un empresario reconocido y respetado a ser formalmente acusado de colaboracionista activo del Tercer Reich. El empresario fue declarado oficialmente beneficiario del régimen nazi y su empresa fue calificada legalmente como importante en el entramado económico de la dictadura de Hitler. Estas dos acusaciones formales provocaron que Bosch perdiera temporalmente el derecho al voto ciudadano y que fuera multado con 100.000 marcos alemanes de la época, aproximadamente 3.000 euros actuales ajustados por inflación. Si bien es históricamente cierto que la empresa participó directamente y se benefició sustancialmente del crecimiento económico de la Alemania nazi mediante contratos gubernamentales, las cortes de desnazificación no la encontraron formalmente responsable de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra específicos. Hugo Boss murió en 1948 y su empresa continuó operando bajo administración familiar, eventualmente transformándose en la marca de moda de lujo internacionalmente reconocida que existe actualmente, aunque la compañía ha reconocido públicamente y expresado arrepentimiento por su pasado nazi. Si bien los nazis promovían públicamente y valoraban propagandísticamente los valores familiares tradicionales conservadores, existen historias ocultas que demuestran claramente que su filosofía operativa real era esencialmente «haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago». La propaganda estatal animaba constantemente a las mujeres alemanas a ser fieles incondicionalmente a sus maridos, a criar numerosos hijos arios y a permanecer cuidando devotamente el hogar doméstico. Si bien los nazis no rechazaban filosóficamente el sexo extramarital completamente, generalmente recomendaban oficialmente las relaciones sexuales exclusivamente con propósitos reproductivos para aumentar la población aria. El Reich necesita niños. Rezaban incansablemente los mensajes radiofónicos en las casas de clase media y clase alta alemanas. Sin embargo,
Los jerarcas nazis, dotados de poder político e influencia extremos, supieron desarrollar varias aventuras extramaritales que, pese al secretismo calculado con el que estaban rodeadas inicialmente, terminaron eventualmente saliendo a la luz pública, revelando la hipocresía fundamental del sistema. El primer caso que vale mencionar específicamente es el de Heinrich Himmler, quien procreó 2 hijos con su secretaria personal en una relación extramarital prolongada. Himmler era el Reichsführer, o jefe supremo de las infames SS, la fuerza especial de élite que funcionaba como ejército personal de Hitler y guardaespaldas de los grandes cuadros del nazismo, además de ser el principal responsable administrativo de los campos de concentración y del Holocausto. Este individuo siniestro fue el principal artífice organizacional del genocidio sistemático, la esclavización industrial y matanza de más de 6 millones de judíos europeos. Según varios rumores históricos documentados, Himmler permaneció virgen hasta mediados de sus 20 años. Diversos biógrafos creen que el jerarca nazi le temía psicológicamente al sexo, aunque se desconoce definitivamente si esto se debía a algún trauma reprimido de su adolescencia o constituía una elección ideológica personal. Muchos historiadores especializados apuntan a la segunda opción, ya que en octubre de 1928 Himmler se casó formalmente con Margarete Boden, una enfermera 7 años mayor que él, y la pareja procreó una hija, Gudrun, quien nació en agosto de 1929. Los primeros años el matrimonio funcionó relativamente bien y parecía estable, pero a medida que Himmler ascendía vertiginosamente en poder político dentro de la jerarquía nazi, fue perdiendo progresivamente los escrúpulos morales. En 1939 inició clandestinamente una aventura apasionada con su secretaria personal, Hedwig Podhast, apodada afectuosamente Häschen, conejito, quien era 12 años menor que él. El romance clandestino se mantuvo secretamente durante años y resultó bastante fructífero afectivamente, ya que procrearon 2 hijos, Helge, nacido en febrero de 1942, y Nanette Dorothea, nacida en julio de 1944. Para pasar más tiempo privado con Häschen discretamente, Himmler le construyó estratégicamente una casa aislada en Berchtesgaden, la popular zona vacacional alpina para los jerarcas nazis, donde Hitler poseía el Berghof. Según el círculo cercano a Himmler, el normalmente frío y calculador líder de las SS estaba genuinamente enamorado de su joven amante y no de su esposa legal. Allegados al Reichsführer, aseguraban confidencialmente que su joven amante lo transformaba perceptiblemente, haciéndolo parecer más relajado emocionalmente e incluso ocasionalmente más compasivo en el trato personal. Debe mencionarse que para el nacimiento del segundo bebé, en 1944, prácticamente todo el mundo dentro de la cúpula nazi conocía el romance secreto de Himmler, incluyendo inevitablemente a su esposa Margarete. Al enterarse finalmente de la infidelidad prolongada, Margarete se sintió profundamente humillada públicamente y traicionada personalmente. La pareja ya no se amaba románticamente, y tras separarse informalmente, Himmler mantuvo un contacto muy cercano únicamente con su hija Gudrun hasta el día que se suicidó mediante envenenamiento con cianuro el 23 de mayo de 1945, tras ser capturado por fuerzas británicas. Otro líder nazi notoriamente promiscuo fue Martin Bormann, el brutal y eficiente secretario privado personal de Hitler, quien obtuvo un poder político obsceno y desproporcionado gracias a su control absoluto sobre la agenda diaria del Führer, controlando efectivamente quién podía acceder a Hitler. Bormann estaba casado legalmente con Gerda Buch, una mujer notable que destacaba por su belleza física
y su fanatismo ideológico nazi. Sería objetivamente difícil argumentar que Bormann se aburría maritalmente con su pareja, considerando que procrearon 10 hijos juntos entre 1930 y 1935-1943. Sin embargo, la hermosa y fértil Gerda evidentemente no era suficiente para satisfacer el aparentemente insaciable deseo sexual de Bormann, quien mantuvo simultáneamente varias amantes a lo largo de su matrimonio. Una de sus favoritas fue la actriz alemana Manja Behrens, de quien se enamoró intensamente, perdidamente, al punto que confió el romance a su esposa legal, revelación sorprendente considerando las normas sociales. Aunque Gerda era una mujer de carácter fuerte e ideológicamente comprometida, su reacción fue completamente inesperada y perturbadora. Apoyó activamente la relación extramarital de su esposo, insistiendo incluso en que Manja se mudara a vivir a su propia casa familiar. Su idea extraordinaria era que Manja estuviera disponible sexualmente para su esposo, particularmente cuando Gerda estaba embarazada y no deseaba mantener relaciones sexuales. Gerda incluso propuso formalmente un contrato legal peculiar que otorgaría a la amante oficial de su marido los mismos derechos legales que ella como esposa legítima. Gerda fanáticamente quiso proponer a Adolf Hitler personalmente aprobar una ley revolucionaria que permitiera oficialmente a varones arios destacados mantener legalmente 2 esposas simultáneas para aumentar la natalidad aria. Obviamente esta propuesta resultó demasiado extrema incluso para los estándares radicales nazis, y fue completamente excesiva para Manja Behrens, quien finalmente rompió definitivamente el romance perturbador con Bormann. En lugar de participar en una relación sexual retorcida y humillante con uno de los altos mandos nazis más poderosos, optó sensatamente por trabajar largas jornadas agotadoras en fábricas de armamento, contribuyendo al esfuerzo de guerra alemán. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Manja se convirtió en una actriz teatral relativamente exitosa y se casó con el escenógrafo Karl von Appen en 1951. En la década de 1960, se le prohibió actuar en producciones cinematográficas tras conocerse públicamente su romance previo con Bormann, aunque continuó actuando exitosamente en teatro hasta su jubilación. Si hablamos de afición desmedida a las actrices y aventuras extramaritales, es completamente imposible no mencionar extensamente a Joseph Goebbels, el extraordinariamente hábil ministro de propaganda de la Alemania nazi. Fue uno de los colaboradores más leales ideológicamente a Adolf Hitler y un defensor ferviente y articulador intelectual del Holocausto, además de que prácticamente creó toda la teoría moderna sobre comunicación política, asesoría propagandística y manipulación mediática de masas. Pero además de poseer muchísimo poder político e influencia cultural, Goebbels poseía un apetito sexual prácticamente inigualable entre los líderes nazis. Describir exhaustivamente todas sus aventuras documentadas aquí sería imposible dada su extensión, por lo que mencionaremos únicamente las más destacables históricamente. Goebbels estaba formalmente casado. Se unió en matrimonio en diciembre de 1931 con Magda Ritschl, una mujer de clase alta quien en ese momento estaba casada con el millonario industrial Günther Quandt, a quien engañó sistemáticamente con el entonces ascendente asesor propagandístico de Hitler. La relación matrimonial era extraordinariamente extraña desde su origen. Según se documentó posteriormente mediante diarios personales y testimonios, Magda secretamente aborrecía a Goebbels personalmente y estaba genuinamente enamorada románticamente de Adolf Hitler, quien supuestamente correspondía parcialmente a su afecto platónico, aunque probablemente nunca consumaron relaciones sexuales. Supuestamente Magda se casó estratégicamente con Goebbels principalmente para permanecer cerca físicamente de Hitler
dentro del círculo íntimo del poder nazi. A pesar de esta base emocional peculiar, la pareja procreó 6 hijos entre 1932 y 1940. Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedwig y Heidrun, todos con nombres comenzando deliberadamente con H, en aparente tributo a Hitler. Goebbels también adoptó formalmente a Harald Quandt, el hijo de Magda de su primer matrimonio con el industrial millonario. Goebbels estaba completamente al tanto de los sentimientos románticos de Magda hacia Hitler y, si bien experimentaba ciertos celos comprensibles, se ocupó sistemáticamente de vengarse ampliamente de su mujer mediante infidelidades constantes. En la industria cinematográfica alemana controlada propagandísticamente por su ministerio, el ministro de propaganda era notoriamente conocido por acostarse frecuentemente con innumerables aspirantes a actrices jóvenes. Si una actriz deseaba obtener un papel importante en una producción cinematográfica financiada por el Estado, frecuentemente debía pasar literalmente por el dormitorio de Goebbels, constituyendo un sistema de coerción sexual institucionalizado. Su obsesión compulsiva con mujeres jóvenes se volvió políticamente problemática cuando conoció a la actriz checa Lida Baárová en 1936, con quien mantuvo una relación amorosa apasionada e imprudentemente pública entre 1937 y 1938. Finalmente, Goebbels imprudentemente le confesó a su esposa Magda su intención de abandonarla por su amante checa. Estaba seriamente considerando huir románticamente con Lida a Japón, donde planeaba reiniciar su vida completamente. La aventura fue tan intensa públicamente y tan imprudente políticamente que Magda acudió desesperadamente a Adolf Hitler solicitando personalmente su intervención y apoyo. El Führer, preocupado por el escándalo público y la imagen familiar que debían proyectar los líderes nazis, le ordenó terminantemente a Goebbels que dejara inmediatamente de mantener aventuras sexuales públicas, alegando severamente que su ministro de propaganda debía ejemplificar públicamente la imagen propagandística de familia perfecta aria. Los nazis posteriormente destruyeron sistemáticamente la carrera profesional de Lida mediante persecución burocrática. La Gestapo la seguía intimidatoriamente a todas partes y las autoridades culturales se aseguraron meticulosamente de difamarla en todos los ámbitos cinematográficos posibles. A pesar de protagonizar algunas películas italianas menores durante los años 40, Lida continuó luchando infructuosamente por reconstruir su carrera actoral el resto de su vida. Entre los lujos más extraños y simbólicamente cargados del nazismo, podemos encontrar las peculiares condecoraciones que Hitler y Himmler otorgaban selectivamente a los oficiales condecorados de las SS. Entre ellas, se encontraban 3 particularmente significativas que aún conservan considerable valor histórico y coleccionista debido a su diseño elaborado y simbología esotérica: el anillo de la calavera, la espada ceremonial curva y la daga de distinción. El anillo de distinción de las SS, popularmente conocido como anillo de la calavera o Totenkopfring, era una condecoración exclusiva de las Schutzstaffel. Sin embargo, no constituía un reconocimiento oficial por parte del Estado alemán, sino un obsequio personal otorgado directamente por el propio Heinrich Himmler a los miembros distinguidos de las SS que demostraban lealtad excepcional. Se convirtió rápidamente en una condecoración extremadamente codiciada y prestigiosa. Durante el nazismo se fabricaron incluso réplicas falsificadas por joyeros privados para oficiales que deseaban aparentar haberlo recibido legítimamente. El anillo de la calavera se entregó inicialmente exclusivamente a los oficiales superiores de la vieja guardia de las SS, veteranos que se habían unido antes de 1933, de los cuales había menos de 5.000 individuos.
Posteriormente, el criterio se amplió gradualmente a todos los miembros de pleno derecho de las SS, graduados de las escuelas de oficiales Junkerschulen, y otros centros elitistas de entrenamiento ideológico y militar de las SS. Cada anillo contenía grabados meticulosamente en el interior el nombre completo del destinatario, la fecha precisa de concesión según el calendario germánico y la firma personal de Himmler reproducida mecánicamente. El anillo incluía una carta estándar de Himmler con un mensaje generalizado pero personalmente dirigido, donde aclaraba específicamente que debía llevarse exclusivamente en la mano izquierda, en el dedo anular, nunca en la derecha. En la carta ceremonial, según la filosofía personal de Himmler, el anillo funcionaba como un recordatorio permanente en todo momento de estar dispuestos a arriesgar nuestra vida individual por la vida colectiva de todos los alemanes arios. A medida que las SS se extendieron masivamente durante la guerra, incorporando cientos de miles de miembros nuevos, muchos no lograron obtener el codiciado anillo, generando resentimiento interno. Por lo tanto, algunos miembros frustrados de las SS y la policía encargaron secretamente a joyeros locales la fabricación de versiones no oficiales para uso personal. Si un miembro de las SS era formalmente despedido del servicio, expulsado disciplinariamente o simplemente retirado, su anillo debía ser devuelto obligatoriamente a la administración central. En 1938, Himmler ordenó formalmente la devolución obligatoria de todos los anillos pertenecientes a miembros fallecidos de las SS, que serían guardados ceremoniosamente en un cofre especial en el castillo de Wewelsburg, en Westfalia.